Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de entrevistas de las Rondas Corales 2020, organizadas por ADICORA, la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina, destinadas a conocer, mostrar y analizar todas las facetas de la actividad coral infantil y juvenil en nuestro país. Hoy, en nuestra ronda Pedagogías Vocales, tenemos el placer de entrevistar a Elizabeth Guerra. Bienvenida, Elizabeth. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días Buenos a días. quien nos está escuchando. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Estamos muy ansiosos por conocer tus experiencias y puntualmente el tema que vamos a tratar hoy es el de la muda vocal, ¿sí? El cambio de voz generalmente se produce en varones y mujeres, pero en los varones se nota un cambio más exagerado. Así que nuestro interés se basa básicamente en esa característica que hace que los chicos decidan si siguen en el coro o no. Antes de hablar del tema, les voy a comentar un poquito sobre la trayectoria de la maestra Guerra. Para nosotros es la Eli Guerra, pero bueno, vamos a ponernos formales. Profesora de música, especialidad dirección coral, egresada de la Facultad de Artes y Diseños de la UNCUYO. Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del siglo XX en proceso de tesis de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta fines de 2018, directora del Coro de Niños de la ciudad de Mendoza. Docente e investigadora de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Cuyo en las cátedras de Dirección Coral, Canto Coral y Audioperceptiva. Cantante de Arte Vocal Mendoza, Grupo de Cámara Experimental. Socia fundadora de ADICORA. Fue convocada en 2015 por el Programa de Coros y Orquestas para el Bicentenario por el Ministerio de Educación de la Nación para dirigir el primer coro nacional de niños del Bicentenario, integrado por niños y niñas de todo el país. A través del Plan Coral Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación y ADICORA, dicta cursos y seminarios de capacitación sobre la actividad coral infantil en distintas ciudades del país. Qué hermosa trayectoria como para ponerla en un pasacalle así gigante. Qué orgullo que hayas sido convocada por todo tu trabajo, que todos te conocemos, pero bueno, para los que no las conocen, ha logrado alcanzar un nivel muy alto en sus coros y siempre con responsabilidad y para nada con divismos, sino que desde las bases, construyendo como una hormiguita de a poco. Y bueno, seguramente todos tus coreutas te lo reconocen. ¿Qué me Bueno, podés muchas contar? gracias. ¿Qué me podés contar de este tema que nos convoca hoy, la muda de voz? Bueno, sobre la muda vocal voy a hablar desde la experiencia que tengo en el coro de niños de la ciudad de Mendoza, que te cuento, yo estuve casi más, un poco más de 30 años. No siempre lo dirigí, empecé como preparadora vocal del coro, porque en esa época también, aparte de la carrera de dirección coral, estudiaba canto. Y después fui asistente de dirección hasta que logré o sea, llegué a la dirección. Estuve como casi 20 años dirigiéndolo. Pero es como que todo ese trayecto en el coro de niños me dio la parte operativa, si se quiere, de todas las especialidades dentro de un coro de niños. Y además, en el coro de niños siempre estuvo el cargo de profesor de canto y la asistencia de un fonoaudiólogo. En el caso nuestro fue una fonoaudióloga, Marilyn Barzola, con quien aprendí todo lo que puedo explicar en este momento. Lo aprendí de ella porque, bueno, no podemos reemplazar ese conocimiento. Más bien, lo que hicimos fue consensuar y conciliar los conocimientos musicales que uno trae. Yo me formé en el canto, pero en el canto de adultos, no en cantos de niños. Y bueno, a través de la fonoaudiología yo empecé a aprender que las voces infantiles
son otras. En los libros nos decían que las voces de los niños tienen los mismos registros que las mujeres. Y bueno, en la práctica eso no, te das cuenta que no existe. Entonces, de a poco fui como aprendiendo, al principio me sonaba muy raro, me costaba mucho, porque bueno, en ese momento era cantante, hacía conciertos y me daba, me hacía este ruido de escuchar las voces de los niños y decir, bueno, es igual a un soprano mujer, ¿no? O un contralto mujer. Entonces empezamos como a investigar, empecé a aprender muchísimo de Marilyn, que te cuento que acá en Mendoza, junto con otra referente, gran referente, que es Ana Gloria Ortega, otra fonoaudióloga, fueron las primeras que se dedicaron a la vocología, que es como la especialidad de la foniatría, de la fonoaudiología, de la voz con el perfil profesional, o sea, de la voz del cantante, la voz del actor, todo aquel que usa su voz de manera profesional. Entonces, imagínate, éramos sus conejillos de India también, porque hicieron muchos estudios con los coros de niños y con elencos de teatro, de formación inicial. Así que, bueno, ahí aprendí, por ejemplo, que las voces de los niños no tienen en principio el mismo registro que las mujeres, sino que tienen una clasificación previa, que la tienen todos los niños y niñas. Hay una clasificación previa que la pasamos por alto y los libros también lo pasan por alto y es ahí Sí, donde yo entiendo que está como la falencia, si se quiere. Te voy a explicar, te voy a mostrar un cuadrito que tengo, un poco casero, pero para que entendamos un poco de qué estamos hablando. A ver si se ve bien ahí. Es un pentagrama con sí. una clave, con notas que van desde un la y un poquito más arriba, y llega hasta notas agudas. Es más o menos el registro de una voz de niño o de niña sano. Estamos hablando de voces sanas, ¿sí? Sin ninguna Sí. patología que interfiera. Entonces, tanto en el varón como en la niña se pueden escuchar dos registros. El registro modal, que va aproximadamente del do central a el la, ves que hay una región que yo la he marcado acá como un sol, la, si, una región de Sí, paso, porque no es una pasaje, sí. sola nota, no es una sola Sí, sí. nota. Como que cada niño también tiene su propio espacio de paso. Pero lo cierto es que hay un registro modal o un registro grave, si se quiere, y después un registro falsete. Normalmente los niños son mucho más agudos que graves. No sé si, por ejemplo, en tu región, esto también depende mucho de la región en la que vivan, ¿no? No sé si en tu región pasa lo mismo, en la zona de Santa Fe, pero acá en Mendoza, por ejemplo, los niños son muchísimo más agudos que graves. Nos cuesta muchísimo trabajar voces graves. Por supuesto que Sí, esto también tiene que ver con el crecimiento y con la práctica, ¿sí? y también creo que había un mito, que no sé si será verdad, que en San Juan y Mendoza hay una zona donde hay, no sé si falta de yodo o algo que Ah, tiene el sí, agua y que sí, hace que las falta de voces yodo. sean más agudas. ¿Puede ser? Sí, 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 eso después se solucionó acá con una ley eh, que incluye el yodo en la sal. Por eso usamos sal yodada. Puede ser uno de los factores. La verdad que hasta ese momento de lugar de investigación no he llegado. No llegaste. Pero es cierto que las Este, voces más agudas son más sanas, sí, digamos. Los chicos tienen un sí, tono muy grave, tratamos de llevarlos un poquito para arriba, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, termino con esto y vamos con lo que me decís porque también es Sí, interesante eso. bueno, Entonces, los chicos tienen este registro modal y un registro agudo o falsete. Y si vos te fijas, he puesto notas que uno normalmente diría que son hasta ridículas, ilusorias, si se quiere. Pero cuando vos escuchás hablar a un niño o llamar a la madre o llorar de rabia o gritar, no grita, oh,
ah, hola mami, mamá, me pasás. Si no empiezan, mamá, me pasás esto, por favor. Y empiezan como con esos tonos agudos que están por acá, por encima de esta región, ¿sí? Si ellos con ese juego, o jugando si se quiere también, uno los escucha jugar, cuando escuchan a los chicos jugar con las voces, están jugando en esa región. Es decir, que el sonido y la capacidad de tónica para hacer lograr ese sonido la tienen. Esto no quiere decir que después para cantar van a cantar esto, pero sí no podemos dejar de pensar y restringir el repertorio nada más como en los libros iniciales de un do a un sol, ¿sí? Sin Claro. pensar en este registro falsete. Por otro lado, lo que te decía, los niños y las niñas con voz sana, y vuelvo a reiterar este concepto, deben, y nosotros docentes, como docentes, debemos trabajar repertorios que incluyan tanto el repertorio de alturas del registro modal como el de falsete. ¿Por qué? Claro. Porque si no, nos quedamos con un solo registro y el otro es como que se va perdiendo. Y esto es lo que sucede cuando escuchamos a los chicos, como vos decías. Nosotros escuchamos a los chicos y tienen voces graves y qué sé yo. Pero bueno, también tenemos que pensar en el universo sonoro que tienen los chicos. ¿Qué Sí, sí. escuchan actualmente los chicos? ¿Cuáles son los cantantes o las cantantes de moda, si se quiere, o que están en el oído próximo? ¿Cómo es la voz del padre? ¿Cómo es la voz de la madre? Si es una familia cantora o no, si es una familia que escucha música, que se nutre de distintas músicas o no. O sea, hay muchísimos factores, pero la realidad es que actualmente lo que más se consume son cantantes en los que podemos escuchar voces bastante graves, Sí, o sí, por lo sí. menos graves para el registro de los chicos. Entonces, Claro. cuando ellos, como sabemos que los chicos aprenden por imitación, lo primero que tienden es a imitar e incluso en la misma altura del cantante. Entonces ahí es donde se provocan, digamos, estas diferencias, estas problemáticas, que al imitar a ese cantante o a lo que más le guste, digamos, cualquier cantante, digo vos, de mujer o de hombre, pero en una tonalidad que no le es cómoda, se va como acostumbrando y después va perdiendo ese otro registro. Me pasaba cuando dirigía el coro de niños, eh, que cuando hacíamos un diagnóstico, cuando entraba un chico que quería ingresar al coro, bueno, le decíamos, vamos a escucharte, a ver qué te gusta cantar, y empezaba siempre con una canción del momento, con un pianista maravilloso como es Adrián Rodríguez, que te siguen todas, decía, esa sí la sé, bueno, se ponía a improvisar en el piano, el niño cantaba, y a partir de ahí empezabas lo que hacemos todos los directores, empezás a subir y bajar y a Sí. buscar tonalidades, empezás a subir, y le decía, sí, podés hacerlo, podés hacer. Por momentos los mismos niños decían, ¡ah! No se conocían la voz. Claro, entonces ahí entrábamos nosotros, pero está buenísimo, esa es tu voz. Y entonces se quedaban así, ¿viste? Se descolocaban totalmente, como diciendo, ¿cómo? Cántalo de nuevo, pero escuchate vos, escuchate con tu voz, la misma canción, pero cantala con tu voz, no la cantes imitando. Ahora cantala con tu voz. Entonces ya era, e incluso el posicionamiento del niño era otro, porque había Claro. descubierto algo propio. Entonces, bueno, eh, esta tablita que les puse recién parece como un cuadrito, pero es tan necesario que los docentes, e incluso el docente del aula, no estoy hablando de dirección del director de coro de niños o niñas, el docente en el aula es importante que lo conozca al momento de elegir el repertorio.
de tal Sí. manera que con una canción sencilla que vincule, no solamente decir, ay, tengo que elegir una canción que tenga el registro agudo o el registro grave, que tenga que ver con lo que me pidieron del acto, o con el área de ciencias sociales, o con, qué sé yo, a lo mejor con una canción nada más, cubrís todo ese espectro y trabajás sanamente, trabajás la emisión sana y no te restringís nada más que a un solo registro. Bueno, pero es una tarea como muy Eso larga. tiene que ver justamente con la ronda que nos convoca a nosotros, que es la de pedagogías vocales, que la presentamos como una necesidad, porque la tradición coral tiene muchos años. Sí, Y nosotros hemos leído libros, hemos conseguido partituras, métodos de otros coros de Europa, pero lo cierto es que nosotros tenemos que escuchar al que entra al coro y tratar de adaptar nuestras estrategias a esa persona. Por eso también se sí, llama ¿quién va a cantar? ¿No es cierto? El que claro, viene trae todas sus capacidades, sus destrezas, como quieras llamar, y sus sueños también de desarrollar su voz. Y nosotros no podemos imponerles un molde a todos por igual y decir, vamos a cantar esto y arréglense como puedan los que recién empiezan y todo eso, ¿no? claro, Es exactamente, respetar. por eso es tan importante conocer estas herramientas. Para mí ha sido como un caballito de batalla este cuadro y cada vez que doy un curso, por ahí soy reiterativa, pero empiezo con esto, es conocer, no quisiera decir los instrumentos, pero sí, es el instrumento, es la voz, Sí, es con quién vamos a trabajar, cómo suena la voz del niño, claro. porque si voy al libro me van a decir, eh, y te digo que hasta pedagogías actuales te dicen que es la voz blanca o que se dividen en sopranos, contraltos y mezzos, en la mejor de los casos. Y la realidad es que aún en un coro, en el coro de niños, yo no puedo empezar directamente, salvo que tenga un grupo preparatorio o alguna otra una institución un poco más grande, pero si yo quiero iniciar un coro de niños, no puedo empezar con esa clasificación de voces. Tengo que empezar con esto. Tengo que empezar a escuchar y decir, ah, este chico tiene el registro modal más sonoro que el agudo. Este chico tiene el registro agudo un poco más estable que el grave. Entonces hay que trabajar el registro grave. ¿Qué repertorio voy a usar para que ambos crezcan y no darle mayor importancia a un sector y dejar de lado el otro? Es muy, digamos, este cuadrito es como que me ayuda y me organiza para todas las actividades, desde la elección del Claro. repertorio hasta cómo voy a trabajar en la vocalización, cómo vamos a trabajar qué ejercicios voy a hacer, bueno, muchísimas cosas. E incluso también si hay una canción que por ahí o les gusta a los chicos, porque también ellos te ofrecen y quieren hacer algún repertorio, también es necesario revisar ese repertorio si es posible hacerlo y también buscar si es la tonalidad. E incluso también manejarnos con las distintas tonalidades, que eso lo damos por supuesto los directores de coros. Lo damos, pero es como una cosa que es el hábito, es como el poner Sí, la marcha en el auto, pero no es en el inicio. Entonces lo tenemos que repetir claro. Hay tonalidades más cómodas que insistentemente. otras, Por pero supuesto. ese rango que vos mostraste de alturas Sí, es muy amplio. Y pensar sí, que después de un par de años quizás se mantienen cantando en un registro mucho más estrecho, ¿no? O van a claro, la primera, a sí, la segunda o a la tercera, como se dice claro, comúnmente, y terminan dando vuelta en un solo lugar. claro. Igual Tendrían la que poder fonoaudióloga, cantar todas las sí, voces. la fonoaudióloga decía, la vocalización tiene que ser grave y agudo para todos. Claro, Viste que está bueno también eso. y eso viene de los coros de adultos, que las contraltos empiezan a cantar, las voces graves digo, empiezan a cantar y hasta una determinada altura dice, voces graves se detienen, siguen voces agudas. En el coro Sí, de niños no.
En el coro de niños se retroalimentan armónicamente los dos registros, y eso lo aprendí con los fonoaudiólogos. Entonces, todo el mundo vocaliza desde el grave y el agudo, por supuesto que no muy graves y tampoco muy agudos. Los muy agudos y súper agudos son casi como juegos, ¿verdad? Tienen que ver con estos juegos de sirena, pero no alturas melódicas con una afinación justa. Claro. ¿Y qué me decís de los niños cuando empiezan a notar que la voz no les responde como siempre y empiezan a aparecer todos las características secundarias, como quien dice, el bigotito, y eran nuestras Claro. primeritas y de repente se sienten como que están en el triángulo de las Bermudas, que no saben a dónde, para dónde correr? ¿Qué hacemos con esos Claro. chicos? Bueno, por suerte hay teorías que respaldan mi idea de que los chicos tienen que seguir cantando. Las teorías actuales te dicen que sí, que los chicos tienen que seguir cantando. Yo lo veo desde el punto de vista, si se quiere, emocional. Sí. Es muy duro decirle a un niño, bueno, hasta acá llegaste, hay que descansar 3 años y después podés seguir cantando, porque realmente es muy, muy violento en ese caso. Cuando el niño de repente, a mí me ha pasado que los despido en las vacaciones de invierno y después de 2 semanas, cuando vuelven, viene uno y te dice, hola Eli. No, ¡Qué momento! sí. Bueno, hay Entonces, sociólogos que eh, dicen que la muda de voz es como una especie de duelo, porque uno tiene que, sí, si bien ellos quieren crecer, es una forma de despedirse de la niñez, ¿no es cierto? exactamente, sí, Y puede ser sí, que el sí, cuerpo avance más rápido que la mente también. por supuesto, sí, pero también es algo que aprendí con la fonoaudióloga, era a celebrar la muda vocal, porque hay un halo, un imaginario en torno a la muda vocal que prima más esto que decís vos, el duelo, que la celebración del crecimiento. Estamos creciendo y estamos creciendo sanamente. Entonces, también empiezan todas estos síntomas de la timidez, la vergüenza, porque bueno, el cuerpo para crecer se tiene que volver hipotónico, primero. Esto sucede tanto en las mujeres como en los varones, pero es mucho más notorio, como decís vos, en los varones. Es mucho más hipotónico, los brazos, o sea, se desproporciona la imagen del cuerpo, El las esquema. piernas Sí, sí. largas, los brazos largos, el cuerpo muy doblado, Ujú. el Claro. bigote, qué sé yo, bueno, un montón de rasgos que van desproporcionados. Entonces, obviamente que cuando se sentía cómodo con un esquema corporal, ese esquema le incomoda. Entonces empiezan como a sentir eh, como un desconocimiento del esquema, un poco de vergüenza también, una timidez, porque bueno, esto me está pasando a mí, pero no sé si le pasa a todo el mundo. Siempre están, viste, es una época bastante difícil psicológicamente. Entonces, lo que aprendimos fue a celebrar la muda vocal. Cuando ya empezamos a detectar algunos de los varones que tenían esa muda, obviamente que cuando trabajaba con la fonoaudióloga era el primer diagnóstico que teníamos, y ella era el que decía, bueno, este chico tiene posibilidades de cantar en este ámbito o en este ámbito. Eh, lo publicábamos, o sea, lo hacíamos abierto al coro. Juancito, pobres Juancitos, que todos siempre damos como ejemplo los Juancitos. Bueno, Juan empezó con la muda vocal, así que aplauso, eso quiere decir que está creciendo y que su voz está creciendo, está sana, porque está siguiendo un proceso normal.
le vamos a escuchar hablar algunas veces de grave, otras veces como voz de niño, a veces se les va a escapar un gallo, como decimos normalmente, y eso es normal, les va a pasar a todos, a las mujeres un poquito menos, a los varones también. Así que si se les sale un gallo, bueno, no hay problema, ya saben que transitando la muda vocal. Entonces, de esa manera también es como un apoyo a esa instancia. Y a partir de ahí, en el coro, no recuerdo haber que alguno de los varones se haya sentido mal con el tema de la muda. Por otro lado, como te decía, con la ayuda de la fonoaudióloga y de la preparadora vocal, ellas se encargaban de decir en qué región se sentían cómodos. Entonces, Claro. ¿puede seguir cantando de soprano? Sí, un tiempo, porque lo que tienen los varones es que se les pone mucho más brillante, más potente, son unos sopranos maravillosos, pero no podemos exigir ese registro, sino que más vale tenemos que empezar a fomentar el registro grave. Entonces, muy al comienzo se pueden seguir cantando como soprano, si es que estaban en la cuerda de soprano. Si no, de a poco es como ir adaptando su voz a las posibilidades. Claro. ¿Y tuviste que cambiar un repertorio, por ejemplo? Si tenés Sí, y muchos... también me favorecí de repertorios. Ah, Me favorecí de repertorios. Sí, sí, porque aproveché, en muchos momentos, aproveché esas voces graves para hacer repertorios realmente con contraltos sonoros, digamos. claro. Acá en Mendoza, el la, que está por debajo del do central, es casi que está fabricado. Entonces, Mira. ese tipo de repertorio, con un la, con un sol, para nosotros en Mendoza es bastante difícil. Entonces, tener ese tipo de voces eh, a mí Ya me con permitió el... hacer un repertorio un poco más Ese la, sonoro. ya con el registro del registro nuevo, digamos, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, Porque esa es otra por cosa que supuesto. aprendí con la experiencia, que las vocalizaciones para los que están cambiando la voz no deberían empezar en el do, porque el do es un No, lugar donde está imprecisa la voz. claro. Ah, Pero mira, te explico otra vez en un eso. fa Sí, 3 sí puedes empezar y puedes ir un poquito para abajo, un poquito para arriba. O sea que el la sí. ya sería parte de su voz nueva. Te comparto de nuevo la pantalla y te explico lo que yo aprendí con mis colegas. La muda vocal, y esto lo hablo perdón, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, si resumo tanto esta parte tan complicada, pero musicalmente lo voy a explicar desde el lado de la música, no del lado de la fonoaudiólogo, si bien viene desde la fonoaudiología. Tiene tres partes, tres etapas la muda vocal. La primera, que es la que nombramos recién, la de los gallos, que uno empieza a sentir que el niño tiene dificultades en algunas notas. El registro que más sufre es el registro modal. Este registro, más o menos del do al la, y empiezan a surgir estas notas más graves. ¿Se ve el mouse mío? Sí, 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 se ve. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El niño tiene una memoria y una psicomotricidad ya adaptada en su voz de niño. Entonces, como cuando vos cantás y tenés el registro y la memoria muscular para cantar estas notas. Ujú. Cuando empieza todo este periodo crítico de crecimiento, ese registro ese registro muscular empieza a modificarse. Entonces, para encontrar cantar este do, este re, no es el mismo, no es la misma memoria que tiene. Ujú. Claro. Entonces, lo que sucede es que este registro, en el mejor de los casos que lo pueda cantar, lo canta pero medio desafinado. Entonces decís, ¿cómo puede ser? Y ellos mismos te dicen, no sé qué me pasa, no sé qué tengo en la garganta. Empiezan a señalarse la garganta como si tuvieran algo. O empiezan con las carrasperas. Pero precisamente porque empieza ese conflicto
de la memoria muscular y auditiva con el nuevo movimiento que tienen que hacer para volver a registrar otra memoria muscular auditiva. ¿Sí? Claro. Entonces, Sí, por sí. eso es como que se desafinan. Vos de repente decís, pero ¿cómo puede ser si era el mejor soprano o el mejor mezzo o en la cuerda que esté, ¿sí? Que tenía una afinación impecable y ahora no sé qué le pasa. Y bueno, ese es uno de los indicios. Ujú. Eh, Aparte del gallo, de la quiebre, digamos, en el glissando del grave al agudo o del agudo al grave. Ese es uno de los primeros síntomas. El Ujú. otro, que es el más crítico, es que este registro modal desaparece, enmudece. Empiezan a aparecer las notas más graves y se empiezan a potenciar los agudos, pero el registro este del centro, el que más usamos en los coros de niños, enmudece. Entonces vos le escuchás, si vos le haces hacer una sirena, oh, en ese Ujú. registro hay un silencio. Antes había un quiebre, era el gallo. Ujú. Oh, pero Ujú. después, en esa segunda etapa, hay notas mucho más graves. Oh, y hay un silencio en el medio. Ujú. Y Qué notable. la tercera y última, digamos, etapa ya es la unificación del registro, pero ya no es voz de niño, sino que ya es voz de adulto. Claro. Y son las notas donde antes se sentían muy seguros y ahora no las pueden Claro, encontrar. Es como que no, intentan cantar y no las encuentran. no, pero porque, y ahí nos tenemos que nosotros ponernos en el rol de profesional y decir, bueno, ¿cómo es que nosotros cantamos tal nota y sabemos que estamos cantando? Cuando estudiamos canto, viste la forma de colocar, la forma de la presión del aire, la postura, hay un montón de registros que tenemos para cantar tal altura. Los niños también, aunque no lo sepan, también lo hacen. Entonces, al quitarle esa memoria, no memoria, sino el cambio muscular, ese cambio que están sufriendo, con la memoria que vienen trayendo de niños, hay un conflicto. Entonces ahí Ujú. es donde empiezan a pensar, algo me está pasando, porque no es, lo quiero hacer igual que antes, pero no me está respondiendo el músculo. Claro. Qué lindo sería que a partir de esta charla, que seguramente muchos directores están escuchando, y a lo mejor compositores, surja una nueva propuesta, ¿no es cierto?, Uh, de voces de niños, pero también incluida la voz del cambiate, para claro, enriquecer también lo que es la producción de los compositores y, bueno, nuestra cultura. No dejar afuera a nadie, incluirlos desde sus posibilidades, tampoco obligarlos a cantar en lugares o en momentos que no sean posibles, pero claro. Bueno, eso no precisamente existe. con esta teoría de que los chicos tienen que seguir cantando, no es que tienen, pueden seguir cantando, porque si así lo desean, ¿no? También está la otra pregunta, ¿cómo? Entonces surge la técnica de la voz cambiata. La voz cambiata está entre el repertorio de coro de niños y el coro mixto. Y sería como un resumen, si uno ve una partitura del coro mixto, sería como un resumen de las muy poquitas notas entre contraltos y tenores. Y tenor. Como un Entonces, favor de los de es antes. exactamente, sí, sí, sí. Sería Eso lo genial que hacemos, exista pero es eso. que eso lo hacemos los directores de coro de niños, digamos, tenemos esta idea de que los chicos sigan cantando, ¿sí? Lo hacemos. Eh,
En el caso mío, Mariana Leda, que actualmente se está haciendo cargo del coro de niños, como preparadora vocal decía, bueno, a ver, vení, vamos a hacer y vamos a cantar este repertorio, tal obra. Y sobre esa obra, ella le fabricaba una voz cambiata. Entonces decía, bueno, sí, ya lo solucionamos, puede cantar, pero va a cantar como un resumen de las voces. Eso lo hacemos es como una práctica cotidiana. Lo Pero bueno ¿conoces sería, otros coros que hagan eso también? sí, hay ¿Viste otros coros, en sí, Europa sí, o sí, en otros sí, hay lugares? otros coros, sí, hay otros coros, pero no es una práctica muy difundida, si Claro, se porque es una quiere. nueva formación, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí, es una No nueva es formación. soprano, alto, mezzo, Claro, no en es ni el, tenor ni contralto, o claro, sea, exactamente. Por eso te digo, a veces he hecho repertorio porque he tenido tres voces en esas condiciones. claro, Entonces ya hay también como está eso. una mini cuerda, una cuerda Ujú, que puede sostener una melodía completa. Entonces ahí he bien, hecho repertorios que sí tengan un registro un poco más amplio. Eh, claro. yo siempre nombro el Quodlibet del maestro Gretzer, de Guillermo Gretzer, que tiene que Sí. bueno, que fue compuesto para el Coro Nacional de Niños, la versión de coro de niños, porque hay dos versiones. Las Ah, dos versiones son originales, la de coro mixto y la de coro de niños. Pero bueno, es un registro muy amplio. Hay que tener buenos sopranos y hay que tener muy buenos contraltos. Y un año lo hicimos completo y fue un desafío y fue un juego para ellos también, pero precisamente porque tuve varones que estaban ahí en esa región de muda de voz y que podían sostener esa afinación grave. Eso también. muy bueno. Estamos dando unas pistas, estás dando unas pistas impresionantes para los que están escuchando y también aprovechamos para decir que voces iguales no es lo mismo coro femenino que coro masculino. O sea, uno por No, ahí recibe una partitura que dice para voces iguales, pero se ha cantado cada cosa pensando que daba igual incluso, y no es lo mismo. claro, incluso también caemos muchas veces, yo también, a veces viste, por pegar de rapidez y no investigar un poco más. Pero sí caemos en esto de que las voces, las obras para coro de niños son cantadas por coros femeninos, o al revés, hay O al muchos revés. coros de niños, eso es la generalidad, de muchos coros de niños que cantan repertorios de coros femeninos. Y Y es ahí difícil, ahí está. Ahí, claro, ahí puede ser un coro que esté muy entrenado y que los niños vengan cantando hace mucho, que no sean tan niños inclusive, porque hoy en día el coro de niños puedes tener hasta Claro, 18 años. sí, Depende de sí. la realidad de cada coro, ¿no? También es otra. Bueno, Sí. esa es otra cosa, porque también eh, he sido muy dinámica yo con las formaciones. Eh, con el coro de niños creamos en los inicios habían dos grupos antes de llegar al coro de niños, un grupo de infantil, uno intermedio y el coro de niños. Después por cuestiones políticas que sacaron cargo, nos dieron más horas, bueno, viste todas estas cuestiones de administración, quedamos nada más que con el coro de niños. Y después volvimos otra vez, no a un coro preparatorio, porque no me gusta a mí la palabra preparatorio, eh, es una cuestión personal. Yo no considero que no ese grupo no se está preparando, sino que tiene un fin y un perfil en ese momento. Entonces le puse los pequeños cantores, que son los chicos de 5, 6 y 7 años, que es como de un aprestamiento, un espacio lúdico de canciones, muchas cosas al unísono, mucho trabajo corporal, mucho de aprendizaje dentro de la actividad coral, pero adaptado a la edad de ellos. Entonces ese era el grupo de pequeños cantores y el coro de niños. Cuando había muchos chicos que querían quedarse, pero que ya la edad, yo consideraba que la edad no estaba tan acorde al coro de niños, porque ya les ves otra manera de funcionar, más adolescentes. Ujú, En esa instancia he armado el coro de juveniles. claro.
el grupo de juveniles, que dependía siempre del coro de niños. Entonces, por años he tenido los pequeños cantores, el coro de niños, y cuando daba el grupo y ellos querían seguir cantando, entonces estaba el grupo juvenil. Y con ese grupo juvenil, al tener varones un poco más, con voces más graves, ya podía hacer una formación SAP, por ejemplo, otro tipo de repertorios. Claro. Pero siempre fue bastante dinámico eso. Y siempre respetando digamos, el proceso vocal de los chicos. Muy bien. Una de las conclusiones que sacamos también con esta charla es que hay que trabajar interdisciplinariamente, Sí, dentro de las posibilidades de cada coro, pero el fonoaudiólogo es fundamental, el profe de canto, el director, a lo mejor un sí, profe de audio también. sí, Teatro sería genial que estuviese. eh, y hacer una mesa de trabajo, es decir, que el sí. director proponga el repertorio, pero que también sea analizado desde distintos ángulos, ¿no? Porque ya se terminó la historia del director que se luce con las obras y que se suban al barco los que pueden, digamos. Ahora Claro, no, no, es que es el foco está más necesario. en el que aprende. Sí, absolutamente. Y es necesario cada vez más que nosotros recurramos a estos trabajos colaborativos. Porque, como dije al principio, de ninguna manera puedo reemplazar por más que haya, todo lo que haya aprendido de la fonoaudióloga, no la voy a poder reemplazar nunca, porque no es mi profesión. Pero sí colaborativamente he aprendido muchísimo. He Claro. aprendido, eh, era muy divertido porque aparte es una persona muy simpática y cuando venía un niño a probarse con su familia, viste, esa timidez del niñito que va como agarrado de la falda de la madre, qué sé yo, ella decía, ay, pasen adelante, y con esta cara así muy sonriente, ella decía, mira cómo camina el niño, tiene la postura así, respira, es respirador bucal, le iba sacando toda una La fotografía hasta que radiografía. llegaba al lado nuestro y le decía, hola, ¿cómo es tu nombre? Y después lo escuchábamos. Pero ya teníamos una radiografía del niño al entrar. Eso es Qué bueno. imposible, o sea, hay cosas que puedo observar, pero de ninguna manera puedo hacer esa observación sin la ayuda de ella. Igual que Sí, con la profesora de canto. También tuve una inmensa ayuda con Adrián Rodríguez, que es pianista, pero también es un profesor de audio perceptiva, y que trabajó mucho la parte corporal, la parte rítmica, la percusión corporal, el la acompañante. instrumentación. El acompañante instrumental los Es rodea a los chicos fundamental. de música, o sea, les entra por los poros, ni siquiera hace falta explicarles qué estaban escuchando, o sea, Claro, eh, sí. Sí, sí, digamos que sí. ayuda muchísimo y rellena los espacios que quedan vacíos o también en el momento del concierto casi que es una figura vital, digamos, para que Sí. salvar Sí, 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 algún sí, sí. inconveniente. Tuve un equipo maravilloso y tengo que decir digamos, tuve el equipo como ideal, que no todos los directores de coro de niños cuando empiezan tienen el equipo. O sea, de a poco es como que tienen que ir construyendo estos espacios. Y realmente los invito a que piensen eso, que se puede hacer, pero que recurran a consultas, Claro, que no hay que necesariamente lo tenemos informarse. que hacer todos nosotros. Sí, para Al los que están principio, pensando cómo hago yo que estoy solo, bueno, hay que estudiar de todo, hay que ay, tratar por de supuesto, pero incluso al principio invitábamos, sabíamos que teníamos padres músicos o amigos nuestros, bueno, amigos nuestros profesionales de percusión, entonces le decía, vos no nos harías una clase de percusión corporal con el coro de niños y nosotros vamos, o sea, siempre el intercambio. Bueno, las cosas que hemos hecho muchísimas, pero de eso también, o sea, no esperar siempre a que esté todo construido para empezar a hacer, sino que esto desde a poquito se va construyendo. Y siempre preguntando, no, no,
todo esto que yo he aprendido y estoy en este momento también en la parte de docencia, que se lo comparto a los alumnos, tiene que ver con esto de preguntar, de observar, de la práctica. No vino así de un día para el otro y de un solo libro, vino de Qué un bueno, montón porque de yo lugares. pensaba que el lugar donde se deberían cambiar las cosas es en los profesorados. O Sí, sea, la sí. gente que salga del profesorado o de la licenciatura ya tendría que tener esta información nueva y esta necesidad de búsqueda, investigación, de eh, preocuparse, ¿no? Bueno, Eh, mira, estoy en ese lugar, también estoy en un lugar privilegiado, porque la Facultad de Artes y Diseños de acá de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde trabajo, tenía la licenciatura en dirección coral. Y la titular pensó, antes los alumnos que hacían docencia cursaban dirección coral, la materia de dirección coral que está en todos los programas de las materias musicales de docencia, de las carreras musicales de docencia, está como articulada dentro de la carrera de dirección. Y lo que se hizo fue crear un espacio de dirección coral específicamente para los que van a ser docentes, en primaria y en secundaria. Y es ahí es donde yo doy estos contenidos. Porque está bien, los principios son los mismos. Porque los principios desde la géstica, desde la elección de cómo estudiar una partitura, bueno, todos estos principios que los directores de coro nos valemos para llevar adelante un coro o un ensayo, son los mismos. El tema es que no es lo mismo trabajar en el coro que trabajar en el aula. Tenemos que adaptarlo, no podemos trasplantar esos conocimientos al aula. Ujú, hay que Entonces, adaptarse. a partir de ahí es que surge esta necesidad de separar la materia de dirección coral. Entonces, en la facultad está la licenciatura en dirección coral, para aquel que elige esa profesión, y está la materia dirección coral para los alumnos que van a dar clases en primarias y secundarias. Entonces, en esa materia, lo primero que hacemos es decir, bueno, a ver, vas a trabajar en primaria y vas a trabajar en secundario. ¿Cómo suenan esas voces? Y a partir de eso, ¿cómo suenan esas voces? ¿Sabés cómo suenan las voces de los chicos? ¿Cómo suena la voz de un niño de 6 años? ¿Cómo suena la voz de un niño de 12 años? A partir de eso empezamos a construir. Entonces, lo primero que hacen es salir, bueno, grabale lo que quieras, una canción, el feliz cumpleaños, al primo de 10 años, al Sí, yo vecino, también lo hice. al que se de, bueno, sí. Sí, Pero sí. a ver, bueno, entonces, no es solamente grabar, es empezar a tener oído crítico, es decir, bueno, ahora, Claro. ¿qué escuchas de eso? ¿Qué escuchas en esa O canción? ¿Qué escuchar escuchas? una voz y decir, ¿cuántos años tiene este chico? O sea, Claro, exactamente. verlo, Entonces, a partir de eso empezamos a construir y sobre eso empezamos a elegir el repertorio. Otro año hicimos un trabajo maravilloso que fue el furor del disco de los himnos. Salió ah, un disco de los himnos que eran muchos cantantes populares. eh, con Lito Vitale, bueno, eran todos arreglos de sí. Lito Vitale, qué sé yo, Ujú. que siempre le digo a los alumnos, no estoy criticando absolutamente nada la parte estética, yo lo veo desde el lado pedagógico. Entonces, a partir del furor de eso, y fue por una cuestión personal, en la escuela de mi hija ponían uno de las canciones de la bandera en la mañana, y vos veías todos los chiquititos con la cara Tratando de... así, tratando Sí, de llegar al ya grave, sé, en ya el sé lo que mejor está. de los casos, en el mejor de los casos, Y el que mayor esfuerzo hacía. la del himno Y la también del estaba en himno otro también. tono. Entonces Sí, me cansé de quejarme en la escuela de mi hija por ese tema. ¿Por qué ponen esa grabación que los chicos no pueden cantar? Es porque a la directora le gusta. Pues dije, bueno, le queda entonces, bien en la altura. claro. Entonces le digo, está bien, Pero le en gusta. realidad, A mí también me gusta. Entonces lo que hicimos fue, con los alumnos dijeron, bueno, está bien, elijamos eh, las versiones del himno de tales artistas. Esa fue una, también estaba Mercedes Sosa, que tiene una versión que a mí me emociona hasta las lágrimas cada vez que la escucho.
había, bueno, varias versiones y la comparamos con la versión oficial que está en si bemol. Sí. Y después tomamos la regla esta con la que te compartí hoy. Entonces tomamos el inicio del himno y la primera oración del himno y el final. O juremos con Gloria a morir. Claro, cuando vieron que para la versión de tal cantante tenían que empezar, yo le digo, traduzcan la melodía, transcriban la melodía, pero en clave de sol. Recuerden que los niños trabajan en Ajá. esta altura, clave de sol, ¿sí? Entonces Sí. tuvieron que empezar a poner líneas adicionales graves y ahí, comparando con esta realidad que yo les puse, le digo, ¿se dan cuenta que no lo pueden cantar? Que es imposible. Es maravillosa esa versión, es lindísima, pero si estamos trabajando en un ámbito pedagógico, estamos dentro de la escuela, no la podemos hacer. Finalmente, concluimos que la versión oficial en si bemol, en algunos casos, para los guitarristas es mejor en la mayor, Ujú. es la mejor. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando pedagógicamente. Sí, sí, sí. Después, en un ámbito, digamos, oficial de plaza, de qué sé yo, lo que quieras, genial, hasta de un espectáculo. Eh, no tengo ninguna duda que porque son realmente, estoy hablando de la parte pedagógica y no de la parte artística, porque no puedo decir absolutamente Sí, sí, nada. sí. ¿Quién soy Es para más, criticar yo, estéticamente? yo pienso que la partitura del himno es un símbolo patrio. Es como que yo agarre la bandera y le cruce una línea verde, la bandera argentina, Claro, bueno, y sí, haga esa es una otra. versión. Sí, Entonces, ¿dónde si no los chicos van a aprender el himno en su formato original? Se pueden claro, comparar las versiones, ver los tempos, los ritmos, los timbres, un montón de cosas puedes sacar de claro. comparación de versiones. Pero Pero esto si en la surgió escuela no así, aprenden la versión oficial, ¿quién les va a claro. enseñar? Claro, esto surgió, esta investigación que hicimos con los alumnos ese año, surgió por esta contestación que me dieron a mí en la escuela. Lo que pasa es que a la directora le gusta. Entonces digo, pero entonces tenemos que responder de otra manera. Entonces, no podemos decir, no, no la pueden cantar. No, no la pueden cantar por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces vuelvo otra vez a mi cuadrito, que en algún momento lo voy a hacer un poco más prolijo, el cuadrito de registros vocales, pero la realidad es esa, nos tenemos que basar en eso. Un director de coro cuando toma una partitura dice, ay, esta obra es bellísima, y empieza a hojearla y dice, ah, pero el tenor suena y no tengo estos tenores. Entonces, ¿qué hace uno? La deja a un La- costado hasta que tenga esos registros. Entonces, claro, ¿por qué no tomar los mismos criterios con las voces infantiles? Y la otra que te iba a contar, eh, que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay ediciones, y desconozco si hay en otros países, yo tengo ediciones de Estados Unidos, que hay repertorio que ya tienen incluido la voz cambiata, incluso dos voces cambiatas, qué bueno. no solamente uno y dos. Recién cuando estábamos hablando de los compositores, y sobre todo acá en el país, estaría bueno que nuestros compositores, que producen muchísimo, y esto es también un logro importante en estos últimos tiempos, que los compositores se hayan dedicado a escribir para coro de niños. Eh, que incorporen esta otra técnica, porque del coro de niños pasamos a la formación SAP, al barítono del adolescente, pero hay Sí, un espacio en el medio que nos está faltando, que es claro. esa instancia de la muda que no se sabe si está de un lado o del otro. Sería bueno también que nuestros compositores empezaran también a practicar, a incorporar, porque
no quiere decir que uno tenga que interpretarlo obligatoriamente, porque es complementaria esa voz, pero sí que ya está escrita. Estar Claro, claro. escrita, al estar escrita, es como que, que ya está dado por sentado, que está como visibilizado el problema, Qué y bueno. está Me parece resuelto. una buenísima propuesta. Bueno, Eli, cuántas cosas que aprendimos en tan poquito tiempo. Oh, Impresionante. yo me enchufo, yo me enchufo Increíble. con este tema y la Esto verdad da es para que mucho más. sí, Pero bueno, da eh, para muchísimo, estamos en estas rondas abriendo las puertas para ir a jugar. por El año supuesto. que viene seguiremos jugando Sí, y profundizando en otros temas. Vamos a ver las preguntas de la gente sobre todo lo que compartimos. Pero yo creo que ya es un punto inicial que estamos poniendo en juego y va a ser muy provechoso para todos. bueno, sí, sí, ojalá. Sí, a mí es un tema que me encanta y como siempre digo, no es la verdad absoluta. Esta es mi experiencia, es lo que yo he aprendido en toda mi carrera, que he probado y ha funcionado. Esto no quiere decir que sea lo único. Probablemente hayan otros colegas, otras directoras, otros directores que tengan otra propuesta y bienvenido sea, porque no es un tema acabado, no es un tema acabado, es un tema tan grande y tan está explorado, pero no está explorado de una manera armónica. Está muy diseminado, muy desarticulado. Que sería un momento bueno como para empezar a problematizar este tema y encauzarnos realmente en una investigación y un verdadero estudio desde el punto de vista musical, porque sabemos que desde el punto de Sí, vista de fonoaudiológico está pero muy estudiado. Hay sí. tesis completas, hay una tesis en España sobre la muda vocal, tesis de doctorado. O sea, es un tema, desde ese punto de vista está muy explorado, pero desde el punto de vista musical yo todavía le noto que hay algunos baches. Así Claro. que sería Y bueno que sobre todo empecemos con eso. que no signifique el fin de la vida coral de ningún niño por desconocimiento de los directores, ¿no? Claro, O del equipo que esté ese a sería cargo. el tema más grave. Ese sería el tema más grave. Sí, Sí. sí, es verdad. Bueno, vamos a hacer el cierre formal. Agradecemos enormemente estos valiosos aportes sobre el quehacer de la música coral y pertinentes para el desarrollo de la música coral infantil y juvenil, y agradecemos a Adicora por este espacio para el intercambio y la generación de nuevas ideas. Te agradecemos a vos especialmente y bueno, esperemos que todas estas cosas que sabés en algún momento cuando tengas tiempo las puedas escribir para los jóvenes directores, porque como decíamos antes, todavía falta, ¿no? Bucear mucho más en este Sí, tema. Pero sí, ya sí. tenemos un farolito para ir siguiendo desde lejos. Gracias, Bueno, Eli. muchas gracias, Ole. Nos Gracias, vemos. gracias. Adiós. Adiós.